El nacimiento de la Orden de los Caballeros Teutónicos está ligado a la historia de las cruzadas, cuando los papas apelaron a los fieles a reconquistar los lugares santos que habían caído en manos musulmanas. El llamamiento fue escuchado por los caballeros de toda Europa, que vieron en él la forma de ganarse un sitio en el paraíso. Nuestra historia empieza en 1189. Los cristianos de Oriente habían sido expulsados de Jerusalén y estaban confinados en los alrededores de la ciudad de Tir, en el condado de Trípoli y en el Principado de Antioquía. Con los cruzados surgió un nuevo concepto de caballería, poderosa, con fortalezas impresionantes como la del crack de los caballeros. En otro tiempo eran caballeros al servicio de un señor, ahora eran monjes que habían hecho voto de pobreza, castidad y obediencia. Había dos órdenes de caballería, la de los hospitalarios y la de los templarios. Bernard de Clairvaux, padre espiritual de las cruzadas, diferenció las milicias religiosas de la caballería tradicional. Hizo un juego de palabras en latín. Transformó la palabra milicia en malicia, es decir, el lado malvado, del demonio, del diablo. Los caballeros que llevaban ropa lujosa y joyas representaban el lado del diablo. Los auténticos caballeros, los verdaderos cristianos, no llevaban ropas lujosas. Iban sucios, llevaban el pelo largo y barba. Pero luchaban por Cristo. Ellos representaban la buena milicia. Saladino, un kurdo que llegó a ser sultán de Egipto, fue el hombre que expulsó a los cristianos de casi la totalidad de Tierra Santa. Supo unificar a varios pueblos musulmanes y se alió con el sultán de Siria. Juntos aplastaron a los cristianos en la batalla de Jatín. Saladino tomó Jerusalén en 1187. El Papa lanzó la tercera cruzada para liberar la ciudad santa. Algunos caballeros cristianos que habían escapado con Guido de Lusignan intentaron sitiar San Juan de Acre, el mayor puerto de la zona. Sin conexiones regulares con Europa, la situación de los cruzados que sitiaban la ciudad no era muy buena. Las condiciones en el bando de los caballeros eran muy duras. A las dificultades del invierno se sumaban el hambre y las enfermedades. Todo eso hizo que el ejército de la Orden Teutónica estuviese enfermo, debilitado y hambriento. En los ejércitos de la Edad Media no había servicio sanitario. Los enfermos y heridos eran curados en hospicios creados por buenos cristianos que, preocupados por la salud de su alma, se ocupaban de los heridos. Algunos de esos cristianos eran comerciantes de Bremen y Lübeck. Utilizaron las velas de sus embarcaciones para organizar un improvisado hospital delante de las murallas de la sitiada San Juan de Acre. Así surgió una hermandad de lengua alemana, a partir de la cual nacería la Orden de los Caballeros Teutónicos. 2 años después del comienzo del asedio, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León desembarcaron con el mayor ejército jamás reunido para una cruzada. Pese a su rivalidad, ambos reyes se aliaron y consiguieron tomar la ciudad. Las tropas de Federico I Barbarroja se dispersaron tras un largo viaje por tierra. La creación de este hospital recibió al principio el apoyo del príncipe Federico de Suabia, hijo del rey Barbarroja, que se ahogó en el transcurso de la cruzada. Así que desde el principio existió una estrecha relación con el Imperio alemán y con la corte de los Hohenstaufen. Tras la toma de Acre en 1191, el hospital alemán se instaló en el interior de la ciudad cerca de la Puerta de San Nicolás. Su importancia y su estatus crecieron. La hermandad caritativa que asistía a peregrinos y caballeros alemanes se transformó en una orden militar responsable de una parte de la ciudad. En 1198 eligieron a un gran maestre, Heinrich von Walpott. La elección marca los inicios de la orden que, antes que nada, tenía que ser reconocida por el Papa. Inocencio III aprobó oficialmente la nueva orden militar que, de esta forma, acrecentaba su poder. Seguía el modelo de los templarios en cuanto a las reglas religiosas y militares y el de los hospitalarios en lo relativo al cuidado de los enfermos. Como todos los cruzados, se reconocían por la cruz que lucían en su manto blanco. Con la elección, en 1209, del cuarto gran maestre, Hermann von Salza, la Orden de los Teutónicos conocerá su auténtica primera expansión. No era más que un simple caballero, que llegó a lo más alto de la orden gracias a sus dotes para la diplomacia y la política.
Mantuvo una relación excelente con los dos grandes poderes de la época, el Papa y el Emperador, a pesar de su antagonismo, y se convertirá en su mediador. En San Juan de Acre se encontraban las sedes de las tres órdenes. Desde muy pronto cada una intentará marcar su poder. Luchaban juntos contra los infieles, pero ante Roma y los príncipes cristianos eran rivales. Fonsalza fue el más hábil de todos. Decidió hacer del antiguo hospital de Jerusalén la cuna de la orden teutónica, provocando la ira de los hospitalarios. Desde la primera cruzada, los caballeros hospitalarios quisieron crear un lugar de acogida para peregrinos alemanes perdidos en el mundo de las cruzadas dominado por los francos. El conflicto entre las diferentes órdenes religiosas alcanzó el paroxismo con la excomunión del emperador Federico II durante su cruzada. Los caballeros teutónicos eran los únicos que le apoyaban, frente a la oposición de la orden hospitalaria, de la orden de los templarios, de la Iglesia de Tierra Santa y de la del Papa. Federico II destaca entre los príncipes que habían partido a las cruzadas. En febrero de 1229 recupera Jerusalén sin combatir, gracias a las negociaciones mantenidas con Al-Kamir, sultán de la ciudad. Valiéndose de su triunfo, fue coronado rey de Jerusalén en la iglesia del Santo Sepulcro. En la ceremonia, la orden de los caballeros teutónicos ocupaba las primeras filas. Hermann von Salza le disuadió de utilizar elementos religiosos en la ceremonia de coronación, porque sabía que tal comportamiento por parte de un emperador excomulgado habría deteriorado aún más las ya de por sí tensas relaciones que mantenía con el Papa Gregorio IX. Jerusalén volvía a ser cristiana y Federico II había demostrado que los cristianos de Oriente podían defender su permanencia en Tierra Santa sin utilizar las armas. Pero al cabo de unos días abandonó Jerusalén dejando a los cristianos de Oriente sin ninguna autoridad real, presa fácil de las rivalidades entre los caballeros de los diferentes reinos. Para Fonsalza era necesario proteger su orden de los conflictos que se avecinaban. A cambio de sus consejos, obtuvo de Federico la fortaleza de Montfort, que se alzaba en una montaña de la zona, a unas decenas de kilómetros al sur de San Juan de Acre. El castillo se convirtió en el cuartel general de la orden teutónica. Con el paso de los años, la orden fue haciendo nuevos reclutamientos, extendiéndose sobre todo por Europa. Pero la caída de San Juan de Acre en 1291 obligó a la orden a abandonar Tierra Santa, un siglo después de su fundación. Las actividades de la orden iban adquiriendo relevancia y se desplazaban progresivamente fuera de Tierra Santa. Se estima que en el año 1250 habría unos 1.600 hermanos caballeros, a los que hay que añadir los hermanos artesanos. Pero solo 400 de todos ellos vivían en Tierra Santa. Unos 600 se encontraban en las costas del Mar Báltico, y los 600 restantes estaban distribuidos por los diferentes dominios por toda Europa. En el siglo XIII, Europa conoce un periodo próspero. Desde el año 1000 vive una paz relativa que ha contribuido a la expansión de la agricultura, al desarrollo de los intercambios y a la renovación de las ciudades. El fervor religioso que acompañó a la aparición de las cruzadas también propició la construcción de las catedrales. Artesanos picapedreros, escultores, fundidores, techadores y más tarde arquitectos se trasladaban de obra en obra. Se inició una competición entre las ciudades para tener la catedral más alta, la más hermosa. La construcción de estos edificios era financiada por los fieles. Lugar de oración, pero también de encuentros y discusiones, la catedral se convirtió en el símbolo del poder que las ciudades habían recuperado. Las órdenes de caballería, en calidad de órdenes religiosas, se beneficiaban de las donaciones. A cambio se esperaba que los caballeros protegiesen las fronteras de la cristiandad. Al este, algunas tribus nómadas procedentes de Asia hacían incursiones con regularidad y al sur estaba la amenaza árabe. En este contexto, a Hermann von Salza se le ocurrió la idea de fundar un auténtico estado religioso regido por caballeros siguiendo las reglas de la orden. La táctica seguía siendo la misma.
Consistía en prestar apoyo a pequeños territorios cristianos en guerra contra los vecinos paganos. De este modo, los teutónicos invadían territorios paganos donde luego impondrían su propia soberanía. La ocasión llegó en 1211, cuando el rey de Hungría, Andrés II, llamó a los caballeros teutónicos para ayudarle a defender las fronteras orientales del reino de los cumanos, unas tribus musulmanas de origen turco. Venían de las montañas y hostigaban a la población de Transilvania. Los teutónicos actuaron como una milicia privada, un ejército mercenario encargado de garantizar la defensa del reino. En contrapartida, el reino les cedía territorios. Muy pronto, una región entera pasó a ser propiedad de la orden. Vosotros protegéis mi frontera y a cambio yo os doy un pedacito de mi reino. Al principio todo iba muy bien, pero había un problema. Y era que los teutónicos querían ser los dueños de esos territorios. E hicieron cosas que no tenían derecho a hacer. Los teutónicos, caballeros aguerridos y organizados, levantaron fortines en el territorio para garantizar la seguridad. Aprovecharon para aumentar más sus dominios y fundaron la ciudad de Kronstadt, actualmente Brasov, en Rumanía. Utilizaron piedra para asegurarse la continuidad de su obra. Sin embargo, la piedra era un material reservado a los edificios del poder real. Cuando los caballeros teutónicos llegaron al territorio del Reino de Hungría, deseaban construir en él un estado monástico, totalmente independiente. Un estado que no solo fuese independiente de la iglesia local, sino también del poder político. Para conseguir sus fines, Hermann von Salza supo sacar partido de su relación con el Papa Gregorio IX y consiguió que las tierras cedidas por el rey de Hungría pasasen directamente a la tutela de Roma, primer paso hacia el control directo de la orden. Para Andrés II fue la gota que colmó el vaso. Él se apoyaba en los obispos locales para apelar a la justicia del Papa en nombre de la cohesión del reino. El tribunal nombrado por el Papa dio la razón al rey de Hungría. Confirmaba que, por un lado, los caballeros no habían respetado los privilegios en vigor al construir castillos y, por otro lado, buscaban evitar cualquier subordinación al rey de Hungría. A pesar de esta decisión, el Papa consideró que los caballeros debían vivir en el territorio del Reino de Hungría. Para el rey Andrés II y para el príncipe Béla, eso era inaceptable. En 1225, la orden teutónica fue obligada a abandonar Hungría. El sueño de von Salza de un estado independiente se alejaba de nuevo y vuelta a empezar. Los campesinos y mercaderes fueron ocupando los edificios abandonados por los caballeros. Las comunidades lugareñas y los consejeros municipales de las ciudades mantuvieron una red de grandes terrenos fortificados única en Europa. Pero a los caballeros teutónicos se les presentó una nueva oportunidad de adquirir nuevos dominios. En todo este tiempo, Polonia se había ido debilitando por las divisiones internas y por las incursiones en el norte de los ejércitos paganos de origen prusiano. Al igual que anteriormente el rey Andrés de Hungría, el príncipe Konrad de Masovia necesitaba un ejército que garantizara la seguridad de su principado. Soñaba con reunificar Polonia e instalarse en Cracovia, capital histórica del reino. Lo que les interesaba a los príncipes polacos de la época era Polonia. El reino polaco estaba dividido en 4 o 5 pedazos, y ese era su objetivo político. No querían conquistar Prusia, así que si una orden militar venía a proteger Masovia y conquistaba Prusia, no pasaba nada. Polonia y los teutónicos mantuvieron buenas relaciones durante casi un siglo. Los problemas llegarían después. A cambio de los servicios prestados por la orden, Hermann von Salza recibió de Konrad de Masovia la tierra de Chelmo. El príncipe firmó un documento en el que se establecían las condiciones legales de la cesión. El original desapareció, solo se han conservado algunas copias.
Algunos historiadores opinan que se trata de un documento falso. Otros piensan que es auténtico. Yo creo que es auténtico. Realmente Conrad lo firmó. Nadie le obligó a hacerlo. Pero fue redactado por juristas que trabajaban al servicio de la orden y que querían ofrecer a los teutónicos un texto perfecto que no omitiese nada, para poseer todos los derechos posibles sobre una zona. Hermann von Salza había aprendido la lección del fracaso de Hungría. En esta ocasión, la orden tenía que ser legalmente soberana sobre los territorios conquistados, pero solo el Papa tenía el poder de otorgar dicha soberanía. En 1234, mediante un decreto firmado en Rieti, el Papa concedió a la orden ese privilegio. Más tarde, en 1235, Federico II del Sacro Imperio promulgó la Bula de Oro, un documento oficial que lleva un sello dorado. Sin embargo, dicho documento está datado en 1226, fecha en la que se decidió la expedición prusiana. La crónica de la orden, escrita por uno de sus miembros, Peter von Duisburg, cuenta que von Salza empezó enviando a 3 caballeros para reconocer el nuevo territorio. La misma crónica relata que la primera obra de los teutónicos habría sido una atalaya instalada en un árbol. Lo que sí es seguro es que casi al final de su vida, von Salza vio cumplido su sueño de otorgar a la orden un territorio que gobernar. Construyeron varias fortificaciones a lo largo del Vístula. De este modo tenían una base de partida para sus conquistas y luego una línea para poder resistir a los ataques de las fuerzas prusianas. Cuando llegaron al mar Báltico, se dirigieron hacia el este. Siguieron la costa báltica, en donde también construyeron fortalezas desde Valga hasta Königsberg. La orden se extendía sobre todo el territorio de Prusia. En su avance hacia el norte, los caballeros se encontraron con otra orden cruzada, la de los Hermanos de Jesucristo. Ambas firmaron una alianza y siguieron la conquista hacia el este. Pero en abril de 1242 se tropiezan con el poderoso ejército ruso del príncipe Alejandro Nevsky. Muy pronto, los dos ejércitos se enfrentarían sobre el lago helado de Peipus. El héroe de la batalla fue el príncipe Alejandro Nevsky, que se convirtió en un personaje mítico. El director soviético, Eisenstein, lo magnificó en una película encargada por Stalin. Los ejércitos rusos infligieron una dura derrota a los caballeros teutónicos y detuvieron para siempre el avance hacia el este. A la orden teutónica no le quedaba más remedio que desplegarse por el oeste, al norte del reino de Polonia, que bajo el impulso del príncipe Ladislas Łokietek recuperaba poco a poco la unidad. Como signo de la nueva era, el príncipe Ladislas se instaló en el castillo de Wawel, en Cracovia, cuna histórica de los reyes de Polonia. En 1308, como ya hiciera su predecesor, recurrió a los caballeros teutónicos para, en esta ocasión, rechazar a las tropas alemanas del ducado de Brandenburgo, que habían tomado la ciudad de Dansk. Una vez cumplida la misión, los caballeros, alegando una discrepancia en la suma que debía pagarles el príncipe, mataron a la guardia del castillo y se apoderaron de toda la ciudad. Tomaron la ciudad de Dansk y en un año conquistaron toda Pomerania. Los caballeros teutónicos se habían convertido en una amenaza para Polonia. Con esta acción, la orden demostró su poder. Se lanzó a la creación de un auténtico estado, un principado que reagrupaba diversos pueblos, alemanes, prusianos y polacos, algunos cristianos, otros paganos. Hizo de Malbork su capital, donde construyó un impresionante palacio fortificado, uno de los mayores castillos de la Europa feudal. El sueño de Hermann von Salza se hizo realidad. En el siglo XIV, los caballeros teutónicos impusieron a las poblaciones locales un estado de una naturaleza política inédita. El gran maestre, el Hausmeister, encabezaba a la jerarquía, pero su poder estaba lejos de ser absoluto.
Elegido de por vida por un consejo de 13 electores, el Gran Maestre era el jefe de la Orden Teutónica. A partir de ese momento, será también el jefe de un Estado que dirigirá a través de un Gran Consejo. El Gran Consejo será el auténtico órgano de gobierno del Principado. Estaba formado por 5 grandes oficiales. El Gran Comendador tomaba las decisiones relativas a los gastos. El Gran Mariscal era el comandante del ejército. El Gran Comisario era el responsable de la administración. El Gran Tesorero, responsable de las finanzas. Y el Gran Hospitalario velaba por el cuidado de los enfermos en los hospicios y por la aplicación de las normas. El Estado que la Orden Teutónica instauró en Prusia estaba reconocido a nivel europeo. El poder tenía una estructura corporativa en la que las altas funciones de la administración solo podían ser ejercidas por miembros de la Orden Teutónica. Eso no significa que los gobernantes de las ciudades y los caballeros quedasen excluidos de la vida política. El Consejo impuso la orden sobre todo el territorio, pero al igual que se hacía en Europa, no dudaba en consultar a la burguesía local y a la nobleza prusiana. Los teutónicos hicieron cosas muy modernas. Controlaban muy bien sus territorios. Fijaron correctamente las fronteras y dividieron el territorio con un sistema de castillos, lo que los militares denominaban encomiendas. Fraccionaron todo el espacio del Estado en encomiendas. Además tenían un servicio de correo en el que utilizaban caballos para transportarlo y cuya eficacia era conocida en toda Europa. Para garantizar la comunicación entre las encomiendas y todo el Principado, la Orden desarrolló un servicio de correo único por su regularidad en Europa. En 2 días podían comunicarse de un extremo a otro del Estado. Gracias a este correo, la administración adquirió una eficacia inédita para esta época. La Orden acuñó una moneda que extendió a todo el Estado. Estableció un sistema de impuestos sobre los intercambios que garantizaba la financiación de la administración, de modo que el poder del Estado se sustentaba en las finanzas públicas saneadas, mientras que en el oeste los monarcas europeos se endeudaban fuertemente al intentar construir estados soberanos. Europa occidental se sumió en un periodo de regresión. El Estado teutónico se mantenía al margen de estos tormentos. La Orden también tenía actividad comercial, principalmente cereales de Malbork y ámbar de Königsberg. El ámbar se enviaba a Lübeck y de allí a Brujas, donde se utilizaba para decorar libros de oraciones. Las ciudades del Principado eran miembros de la Liga Hanseática, una asociación de ciudades comerciantes. Al lado de la Orden, los mercaderes prusianos intercambiaban cereales y madera por toda Europa hasta Flandes y por el Mediterráneo. Se desarrolló una burguesía urbana por todo el territorio. Dansk se convirtió en el mayor puerto del Báltico. En esta zona que comprende miles de lagos, el pescado era abundante y estaba presente en todas las mesas, pero también había fruta y especias exóticas. Se desarrolló el arte culinario, los platos de carne y de caza se sofisticaron. Cuenta la leyenda que el único delito conocido en este estado fue cometido por unos cocineros que agujerearon el techo de su cocina para acceder a la caja fuerte de la Orden. Las comidas se hacían siguiendo la tradición monástica. En el refectorio, en mesas largas, sentados uno al lado de otro, sin nadie enfrente y escuchando un texto de la Biblia que era leído por uno de los hermanos. Todavía se comía con las manos. Se bebía cerveza y vino producidos localmente. Y en alguna ocasión vino alemán e italiano. Los caballeros demostraron mucho ingenio en la concepción de los edificios. Idearon un sistema de calefacción por circulación de aire caliente en el interior de los suelos. Se preocuparon por el flujo de las aguas limpias y residuales y concibieron un original sistema de aseos. Un diablo, haciendo sus necesidades,
indicaba la dirección de los aseos situados de forma que no perturbasen el bienestar de sus ocupantes. La preocupación por la higiene es otro rasgo inusual en aquella época. Vemos cómo las fortificaciones se parecen mucho entre sí. No es por casualidad. El gran maestre de la orden quería que su poder se contemplase en todas partes. Enseguida, cada burgo poseerá un castillo que acogerá a los caballeros y donde se ubicará la administración. Los castillos normalmente tienen 4 alas independientes con torres con ángulos y una quinta torre más elevada, como una especie de torreón. Los tejados están concebidos de forma que sobresalen de las fachadas y así dificultar la toma del edificio. Toda la arquitectura, incluyendo la religiosa, se sometió paulatinamente a estas normas de construcción fortificada. Los patios tenían un papel importante, ya que eran el único modo de pasar de un ala a otra. La orden reclutaba en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, pero solo a nobles que pudieran demostrar una antigüedad de 4 generaciones. Para entrar en la orden era necesario pronunciar los votos monásticos y prestar el juramento de combatir a los enemigos del cristianismo. En Königsberg existía una especie de institución que imitaba a la legendaria mesa redonda. Era una mesa de honor a la que solo podían sentarse quienes hubiesen luchado correctamente. Había un banquete con la presencia del gran maestre de la orden teutónica. Después los caballeros regresaban a sus casas con el orgullo de haber sido recibidos por el gran maestre de la orden, de haber sido recibidos en Marienburg o en Königsberg y de haberse sentado a esa mesa. Toda la caballería europea empieza a mirar hacia este estado que blande los valores de su orden. Acudían a él para asistir a celebraciones que podían durar varias semanas. Estos encuentros también eran la ocasión ideal para realizar incursiones en territorios paganos. Para los invitados era una forma de mostrar su valentía y para los teutónicos de impresionar a todo el que se viese tentado de amenazar su poder. Allí podía verse al futuro rey de Inglaterra, Enrique IV, o al conde de Boucicaut. Este caballero era uno de los representantes más ilustres de la caballería feudal, mariscal de Francia, que fue hecho prisionero por los ingleses en la batalla de Azincourt. En la Edad Media no eran muy frecuentes las grandes batallas en las que luchaban 2 ejércitos frente a frente. Preferían los ataques aislados. Asaltaban un castillo, quemaban aldeas, mataban campesinos. Eran pequeñas incursiones. La orden también acogía a quienes buscasen hacer penitencia por sus malas acciones. Podían luchar contra los paganos del norte al lado de los caballeros de la orden. A su manera, algo violenta, perpetuaban la tradición de las cruzadas. En verano, cuando se secaban los ríos, o en invierno, cuando se helaban, tenían por costumbre salir de Ragnit hacia tierras llamadas salvajes en una expedición de 2 o 3 días. Iban a Lituania, donde realizaban saqueos. Lo más complicado era llevar el botín, las personas y el ganado a Königsberg o Ragnit lo más rápido posible para evitar que las tropas lituanas pudieran alcanzarles. Pero en 1386, un acontecimiento cambiará por completo la relación entre los caballeros y sus vecinos. El gran cronista polaco Jan Długosz nos relata la historia. Empieza cuando los nobles de la dieta polaca designan como nueva soberana a Hedwig d'Anjou. En julio de 1386 se casa con el príncipe Ladislas Jagellon, soberano de la cercana Lituania, designado también rey por los nobles del país. Por esta boda, Lituania se convirtió al catolicismo y entró en el concierto de las naciones cristianas. Cuando se lucha contra paganos no hay ningún problema. Pero si se hace contra cristianos es más difícil de justificar. Los teutónicos siguieron con la guerra contra los lituanos y alegaron que Jagellon no era un auténtico cristiano, solo fingía serlo. También acusaron al príncipe Witold y a los príncipes de la región de tratar con paganos y afirmaron que no eran cristianos de verdad, así que tenían derecho a seguir con las guerras. En 1409,
estalló una insurrección en un territorio lituano cuestionado por la Orden. Lituania, que se acababa de convertir al cristianismo, no dudó en apoyar la revuelta por un territorio que consideraba suyo. Polonia prestó un discreto apoyo a su nuevo aliado lituano. Eligieron un nuevo gran maestre, Ulrich von Jungingen. Era un guerrero, partidario de la dureza con respecto a la nueva alianza entre Polonia y Lituania. La tensión crecía entre los dos países, así que Polonia envió al arzobispo Nicolás Kurowski a Malbork para poner en guardia al gran maestre. En su crónica, Dlugos relata así las palabras del emisario. Maestre, le dijo, sepa que no les dejaremos invadir Lituania, nuestra aliada, excepto si Prusia es invadida. El gran maestre le respondió, entonces prefiero atacar la cabeza antes que los miembros, los pueblos y las ciudades antes que el campo desierto. Von Jungingen le estaba declarando la guerra a Polonia. Las tropas prusianas cruzaron la frontera, invadieron el norte de Polonia, destruyeron castillos y quemaron pueblos. El rey Jagiellon lanzó la contraofensiva, pero solo pudo recuperar la ciudad de Bydgoszcz. Antes de que se desencadenase la Gran Guerra, los polacos y los lituanos estaban muy solos en el panorama diplomático de Europa Central y Occidental para solucionar el conflicto con la Orden Teutónica. Los principales dirigentes de Europa Central, el rey de Bohemia, el rey de Hungría, el soberano del Imperio alemán y los príncipes de Pomerania, estaban todos al lado de la Orden Teutónica. Una intensa actividad diplomática agitaba a los dos bandos, que enviaron emisarios a todos los rincones de Europa. Había que establecer alianzas para tomar la delantera en la batalla que se avecinaba. La Orden Teutónica consiguió el apoyo del emperador germánico Juan de Luxemburgo, que concentró sus tropas húngaras en la frontera con el Reino de Polonia. Los talleres de metalurgia, muy desarrollados en ambos países, se pusieron manos a la obra para fabricar espadas, escudos, lanzas, arcabuces e incluso cañones. Cada país activó sus redes de espionaje para averiguar la estrategia del otro bando. En esto los polacos estaban muy avanzados. En diciembre de 1409, el rey Ladislas Jagiellon, el gran duque Witold y el canciller de la corona Nicolás Traba mantuvieron una reunión secreta en Brest-Litovsk, en la que establecieron un plan de campaña para el año 1410. El plan preveía varios ataques simultáneos de las tropas polacas y lituanas en distintos puntos del territorio prusiano. El objetivo era impedir que el ejército de la Orden descubriese cuál era el blanco principal de la maniobra, la fortaleza de Malbork, el centro de la Orden y de su gobierno. Pero para conseguir su fin, los aliados polacos y lituanos tenían que asegurar la unión de sus diferentes tropas y cruzar el río Vístula. Para ello, los polacos idearon la construcción secreta de un puente móvil que esconderían en el bosque para sacarlo y utilizarlo en el último momento. Un ingeniero, adelantado a su tiempo, el maestro Jaroslav, trabajó durante todo el invierno y diseñó un puente de 500 metros de largo capaz de garantizar el pasaje de 20.000 caballeros. La guerra empezó en junio de 1410. Las tropas polacas atacaron Prusia en varios frentes. El gran maestre, que no se lo esperaba, asistía impotente al primer ataque del que todavía no entendía la estrategia. Los exploradores le informaron de que el enemigo había cruzado el Vístula. Comprendió entonces que el objetivo final de los polacos era Malbork, en el corazón de su estado. Jan Dlugos lo relató así. El rey de Polonia, después de alcanzar el Vístula con su ejército y todas sus máquinas de guerra, lo cruzó a través de un magnífico puente que descansaba sobre un barco. El gran maestre decidió enviar a sus caballeros y a sus cañones a la batalla. Eran dos ejércitos que tenían una visión móvil de la guerra.
No esperaban al enemigo sobre el terreno, sino que se movían, cabalgaban. Antes de la batalla de Tannenberg podemos ver muy bien los movimientos de los dos ejércitos, el teutónico y el polaco. Ambos ejércitos desarrollaron una auténtica guerra de movimientos. Los polacos seguían su plan. Una vez reunidas las tropas, se dirigían a Malbork, pero antes tenían que cruzar el río Beka. Los caballeros teutónicos fueron muy previsores. Habían pensado en la posibilidad de que Jagellon intentase cruzar el río Beka en dirección a Malbork. También pudieron determinar el lugar por donde eso podría suceder. Pensaron que sería cerca del pueblo de Kursevnik, porque en ese lugar había un paso y se podía vadear el río. Así que los caballeros habían reforzado la vigilancia en junio, antes de que empezase la guerra. La crónica cuenta que al llegar al río Beka, la avanzadilla polaca descubrió por casualidad los puestos de vigilancia teutónicos. Comprendiendo que los caballeros teutónicos le impedirían cruzar el río, Jagellon decidió cambiar de plan. Volvió sobre sus pasos con todo el ejército y en una maniobra relámpago se hizo con la ciudad de Dąbrówno. La ciudad se comunicaba con Malbork a través de un camino estrecho situado entre dos lagos. En la batalla para tomar la ciudad se declararon una serie de incendios que dificultaron la travesía. El resplandor del fuego alertó al ejército teutónico de la posición del ejército de Jagellon. El gran maestre decidió entonces mandar sus tropas al encuentro. En la medianoche del día 14 al día 15, el gran maestre se dirigía con todo su ejército en dirección a Tannenberg. El ejército recorrió unos 24 kilómetros y a las 8 de la mañana estaba muy próximo a las tropas polacas que se encontraban descansando. El ejército de Jagellon pudo descansar durante toda la noche. Por la mañana los soldados se prepararon para la batalla al frescor del bosque. Los caballeros teutónicos habían caminado toda la noche y esperaban al descubierto. En ambos bandos rezaron por la victoria. Jagellon, con sus tropas a salvo del calor, esperaría a que el sol debilitara aún más al ejército teutónico. Fue la mayor batalla que jamás haya conocido la Europa cristiana. En la llanura de Grunwald había 20.000 caballeros polacos más 10.000 lituanos contra casi 20.000 caballeros de la orden. Los dos ejércitos estaban frente a frente, los polacos por el flanco izquierdo y los lituanos por el derecho, enfrente los teutónicos en varias líneas y con un ejército de reserva. Jungingen se impacienta y envía a 2 emisarios. La crónica cuenta que Jagellon respondió: «Espero a que Dios me muestre el momento adecuado». Era una propaganda muy eficaz, porque así el rey de Polonia podía afirmar que actuaba conforme a la voluntad de Dios, que Dios le había llevado al campo de batalla y le había prometido la victoria. Según la doctrina de San Agustín, los juicios divinos se manifiestan en el campo de batalla. Cuando el sol estaba en lo más alto, Jagellon decidió enviar en primer lugar a los caballeros lituanos. La carga fue muy violenta, pero la respuesta de los cañones de la orden fue mortal. Como los caballeros lituanos salieron antes y se reagruparon después, en un primer momento los caballeros teutónicos pensaron en una huida y se separaron para salir en su persecución. El ejército polaco y el ejército lituano aprovecharon la circunstancia para atacar por el centro. Las tropas de la orden salieron para perseguir a las tropas lituanas y amenazaron con cercar al resto de las tropas polacas. Para evitar el cerco, los polacos entraron en acción y subieron hacia la caballería teutónica.
El choque fue muy violento. Los teutónicos se hicieron con la bandera polaca y cantaron victoria. Pero la batalla no había acabado. Asalto tras asalto, los caballeros polacos recuperaron terreno y su bandera. En una nueva maniobra, el Gran Maestre reagrupó a sus tropas para realizar el último ataque. Fue inútil, los caballeros teutónicos quedaron cercados y el Gran Maestre y otros altos dignatarios de la orden murieron. Un mensajero salió a anunciar la derrota del ejército teutónico a la ciudad de Malbork, que estaba indefensa, sin soldados ni armas. Pero los ejércitos polaco y lituano tardaron 3 días en salir hacia Malbork, el centro neurálgico de la orden teutónica. Así que la orden aprovechó todo este tiempo para reforzar Malbork y reunir tropas con las que poder hacer frente al asedio. Los soldados que habían escapado iban llegando poco a poco a la ciudad. Un general del ejército teutónico destacado en otro frente, Heinrich von Plauen, fue llamado a la capital. Ante tal desastre del ejército, se hizo con el mando. Organizó la defensa de Malbork. Esa noche llegaron los primeros soldados polacos. Se inició una batalla a los pies de la muralla. $4.000 caballeros defendían el castillo luchando contra las tropas de Jagiellon. Los combates eran muy violentos y las bajas polacas fueron mayores que en el campo de Grunwald. Dos meses más tarde, los polacos levantaron el sitio. En 1411, un año después de la batalla de Tannenberg, se firmó la paz de Toruń entre Polonia y la Orden. Las condiciones impuestas a los teutónicos no eran muy duras. Tenían que pagar una multa y entregar algunos territorios, pero no todos los que los polacos hubieran querido. Esto demuestra que hubo una derrota importante, pero Polonia no tenía la fuerza necesaria para imponer a la Orden una paz más dura. Al final, podríamos decir que se trató de una paz casi por compromiso. Poco importan los ajustes territoriales. La realidad era que el Estado teutónico se había vuelto vulnerable rodeado por el reino de Polonia y Lituania. En noviembre de 1414 el emperador germánico convocó el Concilio de Constanza para poner fin al cisma que dividía la Iglesia de Occidente. Los obispos también tenían que decidir sobre la diferencia territorial que enfrentaba a teutónicos y polacos. Cada bando hizo valer sus argumentos. Jan Falkenberg, un monje dominico que representaba a la orden teutónica, acusaba al rey de Polonia de no comportarse como un soberano católico. La acusación era grave y provocó la reprobación de una parte de los obispos. Intervinieron los jueces de la Inquisición y Jan Falkenberg fue condenado por considerar que sus palabras eran difamatorias. Fue un fracaso para los teutónicos y su diplomacia.
En febrero de 1454, la Confederación Prusiana organizó un levantamiento contra la Orden Teutónica. Un levantamiento que terminó con un éxito brillante. La mayoría de los castillos teutónicos pasaron a manos de los burgueses o de los caballeros prusianos. El rey de Polonia, Casimir Jagiellon, no tuvo ningún temor en aceptar la oferta de los estados prusianos e incorporar el estado teutónico al reino de Polonia. El levantamiento de los prusianos desencadenó una guerra civil que duró 13 años. La orden ya no disponía ni de medios económicos ni militares y no podía pagar el sueldo a los checos ni a los silesianos que trabajaban a su servicio. De modo que Ulrich Serbonka, comandante checo de Malbork, se puso en contacto con otros jefes que tenían castillos y ciudades bajo su mando y les amenazó con vender esos castillos al rey Casimir para poder pagar los sueldos. En 1457, el Gran Maestre tuvo que vender su castillo para poder pagar a los soldados que había contratado para defender el poco poder que le quedaba. Tuvo que resignarse a abandonar Malbork, que después de todo nunca fue invadida. Königsberg se convirtió en la nueva capital de la Federación de Pueblos y Ciudades de Campesinos y Burgueses, que jurídicamente todavía permanecía bajo la autoridad de la orden monástica. Poco a poco, la orden perdió sus posesiones, sus edificios y con ellos la posibilidad de ejercer su autoridad sobre un pueblo que ya no quería que lo gobernasen religiosos. La guerra contra Polonia y Lituania y la multa impuesta por la paz arruinaron a la orden. Para el pueblo, la orden militar se había impuesto durante demasiado tiempo por la fuerza y la situación era insoportable. Al final, la solución llegó en 1525, cuando Albrecht Hohenzollern, gran maestre de la orden, decidió adherirse a la doctrina de Lutero y secularizar la orden. Prusia se convirtió en un estado luterano y el príncipe Albrecht reconoció la supremacía de la corona del reino de Polonia y a partir de ese momento le rindió vasallaje. Así acaba la historia tricentenaria de la Orden Teutónica. La Orden volvió a dedicarse a la labor para la que había sido creada, la caridad. En la actualidad, algunos hombres siguen practicando este ideal. La verdadera caballería no la determina la espada de combate, sino el compromiso con Cristo Rey, la protección y la defensa de las víctimas oprimidas, despreciadas y de los necesitados. Es la actitud de los hermanos, hermanas y familiares de la actual orden teutónica, siempre fieles al lema de ayudar y curar juntos. El principado que los teutónicos gobernaron durante más de 2 siglos se convirtió en la cuna del Estado prusiano. La agitada historia de la orden se convirtió en mito y ha sido reivindicada por los nacionalistas eslavos y alemanes sucesivamente.